cordial saludo, bienvenido a Diario Azul, el canal donde el autismo se vuelve una hermosa realidad. Mi nombre es Yacel, soy el padre de un hermoso niño como tal de 7 años con la condición de autismo. En el día de hoy pues quiero conversarte de algo que quizás te puede ayudar mucho, sobre todo aquellos padres, ¿no? Aquellos padres, aquellas madres, aquellas familias que andan básicamente dando los primeros pasos en cuanto a las señales que nos van llevando poco a poco en el camino hacia lo que es, ¿no? Un diagnóstico del autismo. A mí no me gusta llamar los síntomas, aunque está puesto en el título básicamente de este video, ¿no? No me gusta llamar los síntomas de autismo porque sencillamente yo no veo al autismo como una enfermedad. Respeto absolutamente todos los criterios de los especialistas, los criterios de otros padres, de otras familias que quizás lo vean como una enfermedad. Yo lo veo de forma distinta, en el sentido de que pienso que es una condición donde la persona, el niño, el adulto que la tiene, sencillamente realiza cosas que no estamos acostumbrados a ver normalmente nosotros, ¿no? Pero actúa de una forma distinta, lo hace de una forma donde ellos se sienten bien con un comportamiento distinto al que la sociedad, al que nosotros, donde no hemos estado dentro de la condición, pues sencillamente no estamos acostumbrados. Pero para mí no son síntomas, para mí son comportamientos distintos que te van llevando a una guía para poder obviamente ayudarlos lo antes posible, ¿no? Es muy importante, aunque será tema de otro específicamente video que vamos a hacer, es muy importante que cuando vayamos detectando estos primeros comportamientos distintos, ¿no? Pues sencillamente enfoquemos toda nuestra atención en esto. ¿Por qué razón? Porque es el momento en que podemos llevarlo, ¿no? A un especialista, a alguien que comience a ver estos comportamientos y nos empiece a ayudar a nosotros como padres y a ellos definitivamente como niños que están teniendo un comportamiento distinto, ¿no? Mientras más rápido lleguemos al diagnóstico de autismo, en caso de que sea autismo, o otro diagnóstico distinto como, no sé, Asperger o básicamente retardo en el desarrollo, etcétera, etcétera. Mientras más rápido los especialistas lleguen a ese diagnóstico, pues mucho más efectivo va a ser las terapias y cosas que vendrán detrás de ese diagnóstico para poder ayudarlo de manera efectiva. Te repito, eso será tema de otros videos para no obviamente alargar mucho pero sí quiero que lo tengas presente, ¿no? A la vez que comiences a ver cosas que no están dentro de los parámetros que estamos acostumbrados a ver, pues vamos a darle seguimiento bien de cerca, vamos a guardar el orgullo en el bolsillo y vamos a darle seguimiento y vamos a empezar a ayudar a esos niños que están teniendo esos primeros comportamientos. En el día de hoy te voy a hablar de 10 comportamientos distintos que nosotros notamos en Jonathan antes del autismo. Es decir, Jonathan fue diagnosticado con autismo aproximadamente a los 2 años y medio. Antes de ese diagnóstico del autismo, pues nosotros ya comenzamos a ver varios comportamientos distintos desde bien pequeñito. Obviamente lo comenzamos a notar mi esposa y yo en relación a muchas cosas que iban sucediendo como tal. Los principales que nosotros vimos fueron estos 10 en el caso de Jonathan. No quiere decir que sean los mismos en el caso del niño tuyo o que quizás haya otros que puedan tener distintos comportamientos. Te estoy diciendo, te estoy enfocando en el caso nuestro como tal y quizás pues algunos de los que estamos compartiendo hoy contigo pues definitivamente se pueden asemejar a lo que estás pasando en estos precisos momentos. Como mamá y papá de niños que presentan la condición de autismo, tenemos que estar 100% atentos a todo lo que sucede a su alrededor para brindarle una mayor ayuda y sobre todo una ayuda más efectiva, más directa hacia ellos según cómo se van desarrollando dentro de su mundo. Entonces, lo primero que nosotros comenzamos a ver en el caso de Jonathan desde bien pequeñito, desde aproximadamente unos 8 o 9 meses, es la parte obsesiva, es decir, la cuestión de estar constantemente con los puñitos cerrados y la parte obsesiva para todo. Estiraba mucho los pies, los puñitos los cerraba mucho. Cuando él veía algo, por ejemplo, que le llamaba la atención, algún color en específico, algo que le llamaba sumamente la atención, pues era tanta la alegría como tal que Jonathan mostraba que sencillamente se ponía demasiado tenso, ¿no? Una tensión
pues bastante marcada en ese momento, y eso pues obviamente siempre nos llamó como que la atención, ¿no? No es que sospechábamos absolutamente nada con 9 meses que él fuese obviamente a desembocar en una condición de autismo, pero siempre uno se va dando cuenta y uno va viendo rasgos que van siendo distintos según lo que tenemos enmarcado como parte de lo que es normal, ¿no? Entonces, el que él estaba en ese momento siempre como que demasiado emocionado, obsesivo con las cosas, pues nos llamó mucho la atención. Lo otro que vimos que normalmente sucedía era el aleteo, es decir, ya un poquito más grande, pues definitivamente cuando él comenzó a dar los primeros pasos, que de hecho fue bastante tarde también, que es otra de las cosas que nos llamó pues obviamente la atención, cuando comenzó a dar pues esos primeros pasos, el aleteo de las manos constantemente, caminando de un lado a otro constantemente, aleteando cuando se emocionaba, es un aspecto claro de que algo anda fuera como de lugar, ¿no? Yo sé que hay muchísimos especialistas, muchísimos pediatras, ¿no? Que siempre dicen que el aleteo de los niños pues es normal en ciertas edades, y es cierto que hay muchos niños que no tienen ninguna condición ni de autismo, ni de Asperger, ni absolutamente nada, que realizan ese tipo de aleteos cuando están en una situación que les llama la atención o que los pone alegres y demás. Pero ya cuando tú ves que se convierte en una parte esencial de su comportamiento, pues entonces es cuando las banderas rojas empiezan a levantarse. ¿Qué es lo que va sucediendo? Porque aletea constantemente. Y eso le sucedió definitivamente a Jonathan antes de llegar al diagnóstico. Entonces eso es algo que puedes ir viendo dentro básicamente del entorno tuyo, y así pues puedes tener una alerta muy importante en cuanto a este comportamiento que te va dirigiendo de forma correcta hacia el autismo. Otro de los comportamientos que nos llamó mucho la atención que respecto a Jonathan es el cuando se emocionaba mucho, igualmente cuando él trataba de expresar algo que no podía, sencillamente eso se convirtió en algo bastante habitual en él. Por lo tanto, es otro de los comportamientos que nos llamaba mucho la atención, porque no era pues un comportamiento aislado, que lo hacía un día y a los 7 días volvía a hacerlo con una situación. Era un comportamiento diario, en el sentido de que todos los días que él veía cosas que podían emocionarlo o que le llamaban mucho la atención, pues hacía este tipo de comportamiento. El sonido con la boca, el sonido de las manitos abriéndolas y cerrándolas, y se emocionaba cuando era muy pequeño, pues se emocionaba mucho y estiraba las manitos y los pies constantemente. Esto pueden ser señales bastante claras de que quizás viene alguna situación a la que no estamos acostumbrados, y ya pues nos vamos preparando psicológicamente a que debemos ayudarlo, que es lo principal. Siempre que tú veas a tu niño y siempre que tengas a tu niño al frente, incluso antes de tener la condición de autismo, antes del diagnóstico como tal, siempre míralo y enfócate en ayudarlo. ¿Cómo lo puedes ayudar? Lo mismo con la condición que sin la condición, según los comportamientos y según las necesidades que él vaya teniendo. Básicamente de eso se trata nosotros como padres, al menos en eso es en lo que nos enfocamos siempre, en ayudarlo lo más que podamos a que él vaya superando las barreras. Incluso antes de tener ese diagnóstico, pues aún seguíamos enfocados en ayudarlo lo más posible en todos los comportamientos para que él pudiera definitivamente salir adelante poco a poco. Luego del diagnóstico pues nos enfocamos muchísimo más conjuntamente con las terapias y todos sus terapistas y demás. Entonces, otro de los comportamientos que nos llamaba muchísimo la atención es el asco a la comida. En el caso de Jonathan, la parte sensorial como tal es bastante fuerte, ¿no? En el sentido de que él, la parte del gusto, ¿no? Es algo bastante notable en él. Por lo tanto, sí nos dimos cuenta que la mayoría de los alimentos que él normalmente no aceptaban le daban mucho asco. Es decir, tú lo sentabas a la mesa en un momento determinado para tratar de que él pues comiera algo que se había hecho, y en muchos casos pues le daba asco la comida. Es decir, él
como que no se sentía bien mirando las texturas de la comida, es decir, mirando, no sé, la carne o mirando vegetales algo que olía demasiado fuerte para él y le daba asco y le daba como por hacer asqueada. En muchas ocasiones vomitaba, es decir, para él el tema de la comida es bastante serio, ¿no? Él solamente se enfoca en unas comidas específicas, en unos patrones de comida en específico. Ha cambiado bastante en estos últimos años con respecto a eso, pero en ese momento, pues sí nos llamaba mucho la atención que él solamente quería un solo tipo de comida, es decir, leche de un solo tipo y, por ejemplo, unas galletas de un solo tipo alguna comida en específico de un solo tipo, y esto es lo que nos llamaba mucho la atención como tal. Todo esto, recuerdas, es antes del diagnóstico, antes de llevarlo a cualquier especialista para que viera estos comportamientos. Pero son, te repito, cosas que van sucediendo, que te pueden estar sucediendo a ti ahora, que puedes ya estar alerta con respecto a qué debes hacer en los próximos meses con respecto a eso. Entonces, otro que nos llamó muchísimo la atención era la cuestión de la playa, de la arena. Yo, por ejemplo, soy fanático a ir a pescar, a ir a la playa, me encanta el mar, me encanta pues estar relacionado con todo lo que tiene que ver con la naturaleza y obviamente lo llevamos en muchas ocasiones a la playa. Pues esa textura de la arena, el poner los pies sobre la arena como tal, tocar la arena, pues para él era un trauma, definitivamente era un trauma en esos momentos. Ya en estos momentos, después de todo lo que hemos trabajado con él, pues ya ese trauma se superó, pero será obviamente tema de otro video. Pero en esos momentos la cuestión de pisar la arena, de tocar la arena, para él era bastante fuerte. Era algo como si estuviese pisando clavos, ya te digo, literalmente, ¿no? No podía ponerlo, levantaba los piecitos, lloraba mucho, había que cargarlo constantemente, había que ponerle toallas para que él se pudiese sentar, porque no resistía sencillamente la textura, su piel, la parte sensorial de él, de las manos, de las piernas, pues era bastante fuerte cuando rozaba la arena. Por eso nos dimos cuenta que algo normalmente pues no andaba por lo regular en ese comportamiento en específico. ¿Por qué razón? Porque hay muchos niños, la mayoría de los niños, ¿no? Pues le gusta ir a la playa, le gusta jugar con la arena, le gusta hacer cosas en la arena, peloticas y demás. Pero él en específico no le gustaba. Sin embargo, le encantaba el agua, es decir, que lo metieras en el agua y estuviese las olas dándole o dentro de una piscina, etcétera, etcétera, sí le gustaba mucho. Pero sencillamente la arena, la parte sensorial donde su cuerpo tocaba la arena, pues a él le costaba bastante trabajo asimilar eso. Eso es otro de los comportamientos que vimos también, que espero que obviamente si lo estás teniendo ya te pueda dar una guía, ¿no? Otra era la poca relación con las demás personas, es decir, a la casa pues podía llegar cualquier otra persona, ya sea de la familia o no de la familia, amigos, y él pues le costaba mucho trabajo poder interactuar con esa persona, es decir, lloraba mucho, no quería que nosotros habláramos con esa persona. Definitivamente se comportaba de una forma que era un poco complicada, ¿no? En el sentido de que le costaba mucho trabajo la interacción con otras personas. En estos momentos, ya con 7 años, que va a cumplir próximamente, pues ya eso lo ha superado bastante. Ya él se relaciona bastante, se relaciona en su escuela, se relaciona con sus terapias. Pero en ese momento no era así. En ese momento que nosotros detectamos, pues no era así. De hecho, cuando nosotros salimos desde Puerto Rico y caímos en los Estados Unidos como tal, pues esos primeros días de él, de que salió de ahí de su casa para acá, para obviamente en otra ambiente totalmente nuevo, donde había muchas personas que eran nuevas para él, pues él pasó unos días bastante complicados, igualmente nosotros. Y te repito, no teníamos diagnóstico de absolutamente nada, solamente estábamos viendo esos comportamientos como tal, ¿no? Entonces, la poca relación con la mayoría de las personas que van a la casa, es decir, el rechazo a que te hable, el rechazo a que te cargue, no se podía cargar, sencillamente
otra persona que no fuese yo o que no fuese su mamá sencillamente no se podía cargar. Él rechazaba totalmente eso y eso pues te da una medida de que ese comportamiento hay algo que no está bien, ¿ok? Con relación a ese comportamiento. Entonces, por acá también me acuerdo de los sonidos fuertes, es decir, muchas veces la cuestión de que alguna música específica fuerte o algún sonido bastante fuerte, el ladrido de los perros, por ejemplo, lo ponía con mucho estrés. Yo recuerdo allá en la casa de Puerto Rico, donde vivimos un tiempo allá, pues habían muchos perros que pasaban al frente y cuando él sentía esos ladridos de los perros, pues se ponía demasiado tenso, ¿no? Muchas veces lloraba, muchas veces se sentía mal y eso fue, pues definitivamente cosas que nos llevaron a seguir sospechando de alguna situación determinada. Esos sonidos fuertes para él eran bien complicados, se ponía muchas veces las manos en los oídos, corría para no escuchar los sonidos. Definitivamente había algo que no estaba correcto con eso. Cuando la mayoría de los niños pues le gusta, no sé, que griten, que la gente corra, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el caso de Jonathan no, ¿ok? Era otra de las banderas rojas que habíamos levantado ya con respecto a los síntomas, ¿no? Ya un poquito más grande, es decir, ya aproximadamente con 2 años acá, pues normalmente él corría de un lado a otro cuando estaba emocionado por alguna cosa, ¿no? Cuando se emocionaba, cuando veía algo en relación a alguna cosa que le llamaba la atención, pues corría de un lado a otro constantemente y en el momento que corría, aleteaba y hacía el sonido de la boca. Y corriendo de un lado a otro, corriendo de un lado a otro. Eso es otro de los síntomas de los comportamientos, perdóname, bastante claros que se ven con relación a un posible caso, ¿no?, del autismo como tal. Otro que nos llamó la atención es el colocar de manera recta la mayoría de sus juguetes. Por ejemplo, eres fanático a los carritos pequeños, él hay veces pues colocaba 40, 50 carros pequeños y los colocaba de manera recta, es decir, totalmente alineado. Lo mismo sucedía con las pelotas, lo mismo sucedía con los lápices, lo mismo sucedía con las figuras geométricas, lo mismo sucedía con las letras, absolutamente todo. Y algo que nos llamaba mucho la atención era que tenía muy buena memoria. Es decir, él colocaba sus carritos en una forma determinada, con unos colores determinados, rojo, amarillo, verde, azul, brown, negro. Y si él cuando, no sé, salíamos a algún lado y regresábamos nuevamente, pues no estaban los carritos en ese mismo orden que él los había colocado, pues él se acordaba perfectamente y lo volvía a colocar en el orden que estaba. Es decir, si tú le movías un carro, el yellow que estaba en la segunda posición, se la movías a lo último, cuando nosotros regresábamos, él colocaba nuevamente ese objeto donde estaba, de la misma forma que él lo había dejado. Eso nos llamó mucho la atención porque tiene bastante memoria, ¿no? Capta bastante bien la cuestión de las cosas como él las deja. Actualmente lo hace y absolutamente todas sus cosas siempre están en una posición determinada. Todas sus cosas están en una posición que él escoge para que esté así, ¿no? Y eso nosotros se lo respetamos mucho porque es uno de los comportamientos que entendemos que es vital para que él no se estrese, ¿no? Que sus cosas él las coloque en las formas que él entienda, en línea recta, con los colores adecuados, con los colores con la forma, con las cosas que él se siente bien en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante respetar ese tipo de comportamientos que él tiene. Y nada, básicamente esos fueron algunos de los principales comportamientos que nosotros vimos en Jonathan antes de llegar al diagnóstico del autismo. Quizás en estos precisos momentos estés pasando por una situación similar, quizás pues ya tu niño o tu niña pues esté dando algunos de estos, ya te digo, primeros comportamientos que no están dentro de lo que normalmente estamos acostumbrados y ya pues puedes ponerte en total alerta, ¿no? Para comenzar a ayudarlo de manera genuina a que vaya superando las cosas. Lo principal, vamos a tratar ese tema en otros videos, pero lo principal es acudir cuanto antes cuando veas este tipo de comportamiento a especialistas que puedan comenzar a evaluarlo. Esa es la clave
de un mejor desempeño en el futuro. Llevarlo lo antes posible a especialistas que se encarguen de su comportamiento. Básicamente eso es lo que da en el traste para que haya una mejoría importante en los próximos meses, en los próximos años. Olvídate de lo que digan los demás, olvídate del orgullo tuyo propio de no, eso no es nada, eso es normal, eso lo hace cada rato, pero eso es normal, eso no, olvídate de esas cosas, de esas personas que constantemente te están diciendo cosas que no debes aceptarlas, y guíate por el instinto tuyo de padre o de madre y llévalo lo antes posible a algún especialista que lo pueda básicamente evaluar, que te pueda dar una luz a ti en el final del camino y que lo pueda ir evaluando a él para que vaya por el camino correcto. Si no tiene nada que ver con autismo, si no tiene nada que ver con la condición, bienvenido sea, pero si ya hay algún camino que va llevando hacia eso, pues tú tienes que estar atento en ese camino para que todo salga lo mejor posible en los próximos meses. Es una batalla dura que definitivamente los que estamos en este mundo de personas que presentan la condición enfrentamos, pero queda mucho de parte de nosotros los padres para poder ayudarlo a él. Es decir, la mayor parte la tenemos que hacer nosotros con respecto a ello. Y eso empieza antes del diagnóstico del autismo. Empezar a ver cosas que normalmente no estamos acostumbrados y comenzar desde ese momento a ayudarlo con relación. Echar el orgullo en el bolsillo, ponerte pues obviamente las manos en los oídos para no escuchar las cosas negativas que pueden hablar otras personas y comenzar a enfocarte en la manera más efectiva que lo puedes ayudar como tal. Entonces pues nada, este ha sido lo que quería tocar en este corto video en el día de hoy con respecto a los comportamientos o los síntomas, como los quieres llamar. En el caso nuestro, pues te puse los síntomas que nosotros personalmente tuvimos en Jonathan, ¿no? Antes de llegar al diagnóstico. En otro video trataremos los comportamientos que ha ido teniendo después del diagnóstico, básicamente para que tengas una guía también, ¿no? Para que veas exactamente qué es lo que puede estar haciendo tu hijo dentro del espectro autista como tal. Recuerda suscribirte a nuestro canal si te pareció que el video es importante para ti, importante para tu familia. Dale un like, compártelo, suscríbete a nuestro canal. Recuerda, mi nombre es Yacel, somos Diario Azul, donde el autismo se convierte en una hermosa realidad. Ahí nos vemos en una próxima ocasión. Chao.